Escuchamos ahora la tercera ponencia, donde seguimos hablando de la economía circular en el marco del Plan Nacional de Competitividad y Productividad. Para esta ponencia invitamos al señor Henry Espinosa, director ejecutivo del Consejo Nacional de Competitividad y Formalización. Lo invitamos aquí con nosotros. Muchísimas gracias. Lo recibimos con un fuerte aplauso. El señor Espinosa es economista de la Universidad del Pacífico con el grado de doctor en Economía por la Universidad de Maastricht. Se ha especializado en el diseño e implementación de políticas públicas para la competitividad y herramientas metodológicas para la priorización de proyectos de inversión pública y presupuestos en varias posiciones del Ministerio de Economía y Finanzas. Le damos la bienvenida. Adelante. Gracias. Buenos días con todos y todas. Un placer estar aquí con ustedes y agradecer en principio al equipo de la Coalición de Economía Circular por invitarme y por permitirme compartir con ustedes algunas ideas y mensajes, ¿no?, que hemos traído aquí en esta presentación. Ok, en principio, a ver, no sé, les confieso que siempre me sucede una cosa como síndrome de impostor o algo así cuando escucho palabras como exponencia magistral. Entonces espero estar a la altura de las circunstancias. En fin, a ver, hoy día he traído 3 mensajes que no creo que los tenga que convencer a ustedes específicamente de ellos, pero por lo menos ponerlos sobre el tapete para un debate y una discusión más profunda, porque creo que son mensajes importantes, ¿no? Y finalizo porque a partir de esa concientización, incorporación, internalización de esos mensajes es que en el Poder Ejecutivo estamos en el punto final de la culminación de esta propuesta de la actualización del Plan Nacional de Competitividad. Okay. Ok, entonces empezamos con el primer mensaje que tiene que ver con la productividad y competitividad, que es a lo que nos dedicamos, que, a ver, en 2 palabras, tal vez un poco coloquial, es que productividad y competitividad es la única manera de generar desarrollo. Todo lo demás es poner parches o arreglos temporales para algo, pero si no generamos productividad y competitividad, no vamos a generar desarrollo económico, ¿no? Y ese es el primer mensaje que quiero transmitirles. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Es la trayectoria del PBI per cápita de Perú, ¿no? Y vemos que efectivamente en las últimas 2 décadas hemos tenido un crecimiento importante, ¿no? Es positivo. Y cuando vemos que en los últimos años, a raíz de la pandemia, ese crecimiento se ha ralentizado. Es más lento, no es tan potente, ¿no? Y tenemos que trabajar fuerte en eso, ¿no? Cuando yo he visto la trayectoria de otros países en Latinoamérica, en verdad es muy parecida, ¿no? Compartimos bastantes cosas además del idioma. A ver. Ok. No, me he adelantado. Ya. Entonces, como les decía, ¿no? Tenemos que ver cuáles son las fuentes de ese crecimiento económico, ¿no? Aquí he incluido algunas ecuaciones, ese es mi sesgo de economista, pero lo que debemos entender aquí es relativamente sencillo. El crecimiento depende de 2 factores grandes. El primer factor es productividad y el segundo factor son los insumos que se usan para la producción, ¿ok? Entonces, cuando vemos en el detalle cómo nos ha ido a nosotros en Perú en estos factores que determinan el PBI per cápita, vemos primero la fuerza laboral, que es un insumo importante. En ese sentido, en cuanto a cantidad, nos ha ido bien. Porque nosotros tenemos un bolsón demográfico importante que se ha mantenido en el tiempo. Y ahí vemos las estadísticas. No ha variado. O sea, nosotros no tenemos este problema que enfrentan los países europeos, por ejemplo, que la población se ha envejecido mucho. Ese envejecimiento aquí es más lento.
Y además de eso, en Perú, como en otros países tipo Colombia, el mismo Ecuador, hasta Chile, etcétera, hemos recibido un bolsón adicional de fuerza laboral, que son los amigos venezolanos, que también en su gran mayoría han venido justamente personas en edad de trabajar. Entonces, ese bolsón demográfico nos da un respiro importante en cuanto a crecimiento económico, nos permite seguir creciendo. Ahora, ¿cuál es el otro factor que como insumo de producción? Es la inversión. Nuestros niveles de inversión hasta antes de la pandemia están en promedio, en términos relativos, por si superiores a Estados Unidos o a cualquier país de Europa. Nuestros niveles de inversión por nivel de población, en términos relativos, vuelvo a aclarar, son superiores a países como Estados Unidos. En cantidad, sí, obviamente es menos, pero el niveles de relativos es bastante importante. Entonces, este ha sido uno de los factores que también nos ha permitido crecer. Ahora, esto sí, como muchos de los países en el mundo en general, a raíz de la pandemia, sí esos niveles han decrecido un poco, ¿no? Y por suerte, este año y el próximo, las perspectivas son bastante positivas en recuperar esos niveles de inversión. Ok, pero falta un factor de crecimiento, que es la productividad. ¿Cómo nos ha ido en productividad? Productividad aquí entendida como la forma en la que producimos, ¿no? ¿Por qué se adelantó? Ya, ok. La forma en la que producimos. Imagínense que ustedes tengan, por ejemplo, una fábrica, no sé, de cualquier cosa, de lapiceros, ¿ok? Si ustedes contratan más gente, van a producir más. Pero van a producir más hasta cierto punto. ¿Por qué? Porque en la fábrica entran 100 personas. Pues si contrato 1000 personas, no voy a producir más, porque todos se van a estar estorbando entre sí, ¿no? Entonces, llega un momento en que tener más gente no implica más producción. Lo mismo pasa con la inversión. Siguiendo con este ejemplo de lapiceros, si en mi fábrica de lapiceros traigo más maquinaria, que es inversión, más maquinaria, de repente llega un momento que no hay sitio donde ponerla, ¿no? Porque el espacio es limitado. Entonces, llega un momento en que tampoco hay más espacio para crecimiento por inversión. Sin embargo, si yo modifico mi productividad, vale decir, si genero una tecnología de forma tal que puedo producir, en lugar de un lapicero por hora, puedo producir 5 lapiceros por hora, estoy aumentando mi productividad. Y ese aumento de producción por productividad no tiene límites, ¿no? Porque no necesito, solo estoy incrementando tecnología y estoy mejorando la forma en la que trabajo. Entonces es importante, y por eso les decía, si esto lo aplican a nivel más macro de país, ¿verdad? Es lo que genera finalmente un crecimiento sostenido y duradero. Porque el crecimiento basado en población y en inversión tiene un límite, ¿no? Además de que la productividad también tiene que ver con la calidad de la fuerza laboral y la calidad de la inversión, ¿no? Entonces, es importante. ¿Y cómo nos ha ido en productividad? Como vemos, nosotros en las últimas décadas nos fue muy bien, empezamos a crecer, pero los últimos 5 o 7 años sí nos ha ido mal y podemos ver ahí la línea decreciente para los últimos años. Entonces, definitivamente tenemos que trabajar en aumentar la productividad. Aquí tengo unos datos que creo que no se ven muy bien los números, pero lo que es importante, la primera barra tiene los periodos de 2002 al 2008 y el color amarillo es la contribución de la productividad en el crecimiento. Y vemos es grande, es más grande que la contribución del capital, que es el azul, y de la fuerza laboral, que es el rosado. Pero en los últimos periodos, de 2009 al 2015, y del 2016 al 2022, esa contribución de la productividad ha decrecido. Incluso en los últimos años, como vemos en la tercera barra, esa contribución ha sido negativa, ¿no? Porque como vimos en el gráfico anterior, la productividad ha estado decreciendo. En consecuencia, no ha contribuido a aumentar la producción. Entonces, los últimos años, el nivel de producción se ha sostenido por inversión y trabajo. Y como ya les acabo de explicar en el ejemplo, ese crecimiento en algún momento no se encuentra un límite y ya no es sostenible.
Entonces, el tema que nos trae aquí es economía circular. Y la economía circular es transversal a todo el proceso de productividad y sostenibilidad de los insumos, ¿no? Pero, lamentablemente, tiene un problema. ¿Cuál? Cuando hablamos de sostenibilidad ambiental, es lo que en economía denominamos un bien público. Es de todos y de nadie. Al ser de todos y de nadie, es difícil incorporarlo como un costo en cualquier actividad que llevemos a cabo, ¿no? Por ejemplo, los países grandes el siglo pasado, a comienzos del siglo pasado, tuvieron un proceso de industrialización importante en donde contaminaron una bestialidad, ¿no? Y ese proceso es el que se quieren embarcar muchos países en vías de desarrollo en los últimos años, pero encuentran con que, oye, ya no puedes hacer eso porque vas a contaminar, ¿no? O sea, ahora somos un poco más conscientes de ese problema que se genera por un proceso de industrialización importante. Pero si no lo tomas en consideración en tus costos, es porque justamente no te afecta hoy día, te afecta mañana. No nos afecta a nosotros, afecta a la generación que viene, a nuestros hijos. Entonces, mientras sea difícil poder incorporar ese costo, es más difícil poder internalizarlo y hacer algo al respecto. Pero ojo, les digo que es difícil, no es imposible. De hecho, hay muchas formas de incorporarlo teóricamente, pero aún estas formas son muy sofisticadas y aún no han sido, digamos, incorporadas en estas teorías de crecimiento económico. ¿Okay? Pero ¿y por qué es importante incorporarlo de todas maneras? Porque incorporar los procesos o incorporar la sostenibilidad ambiental, la economía circular en nuestro proceso de producción implica que mejoremos nuestra tecnología y como tal eso tiene un impacto importante en la productividad, ¿no? En nuestra manera de hacer las cosas. También implica una mejora institucional. Y ya sabemos lo importante que son las instituciones en el crecimiento, ¿no? Hace un par de días ganaron el premio Nobel Acemoglu y sus amigos por justamente incorporar la institucionalidad en los procesos de crecimiento. Implica también, y por eso es importante, un cambio de conducta. ¿Por qué? Porque, les pongo un ejemplo muy simpático y muy reciente, no es reciente, es el año pasado. ¿Qué pasó? Yo estuve en Trujillo, que es una ciudad del norte de Perú, y fui con unos amigos, unos compañeros del Ministerio de Producción y del Ministerio de Ambiente. Y ahí en Trujillo se trabaja curtiembres, que esos son los cueros, ¿no? Y tienen un clúster de calzados importante. ¿Y qué pasó ahí? Nos llevaron a una curtiembre donde las curtiembres trabajan con unas lavadoras grandes donde ponen la piel de la vaca para terminar de lavarlas, ¿okay? y poder utilizarlas en la producción. Pero ¿qué pasa con eso? Para lavar estas pieles de la vaca usan unos químicos que contaminan bastante. Entonces, ¿cómo usan esos residuos? Genera mucha contaminación. Entonces, que esta curtiembre tenía un método de usar el agua que habían usado previamente para lavar el cuero y la trataban y la volvían a reusar, ¿no? Entonces yo siempre muy curioso le pregunto, oye, mira, qué bien, pero ¿hay otra forma de hacerlo? Sí, hay otro químico que se puede usar y no contamina. Entonces yo, ¿y por qué no usas ese? Porque es más caro. Y si es más caro, su producto obviamente va a ser más caro y no lo va a poder vender en el mercado. Y yo le digo, ¿y en otros países cómo se hace? No, sí, en otros países sí se usa este químico, pero aquí nadie me compraría. Y yo digo, ¿y alguien en Trujillo usa esto? Me dice, sí, hay un par de curtiembres que lo usan. Y yo, ¿y ellos a quién le venden? Ah, es que ellos no venden acá, venden en el extranjero. Entonces, te das cuenta, ¿no? Cómo de ser sostenible ambientalmente, usar la economía circular, te genera mayores oportunidades, más ganancia, pero es difícil incorporarlo y es nuestro trabajo asignarle las herramientas a todos, personas, empresas, etcétera, para que puedan llegar a ese estándar, ¿no? ¿Okay? Y luego otro factor importante es la estructura económica.
Porque trabajando en sostenibilidad ambiental, cambiamos la estructura económica de no solo hacer una economía extractiva de recursos, sino una economía también aplicada en servicios que usan esos recursos, ¿no? Entonces, más industrialización en general. Ok, entonces, ¿qué estamos trabajando nosotros para abordar este problema? Como les decía, es importante la articulación. ¿Por qué tenemos un plan de competitividad? Todas las medidas del plan de competitividad involucran a 2 o 3 entidades, tanto del sector público, privado, academia, etc. Porque el plan de competitividad tiene eso, tiene tareas, tiene plazos responsables y resultados, indicadores de resultados. Entonces, ¿por qué es necesario ponerlo así y coordinarlo de esa manera? Porque involucran a muchas entidades. Y el proceso de coordinación y articulación entre esas entidades es muy difícil. Muy difícil. Y entonces es por eso que necesitamos construir y priorizar las tareas, porque tampoco es que los recursos estén botados, entonces hay que priorizar qué se puede hacer hoy, qué se puede hacer mañana, y sobre la base de eso generar una visión de consenso. O sea, en el plan de competitividad tiene 2 filtros. El primer filtro es el Consejo Nacional de Competitividad, donde están 11 ministerios, los 11 ministerios que tienen que ver con temas de productividad, ¿no? Que incluye al Ministerio de Economía, al Ministerio de Ambiente también, al Ministerio de Producción, Comercio Exterior, etc. Y tiene también a los 5 gremios privados más grandes. Tiene también a los sindicatos, tiene a un representante de la academia y representantes de gobiernos regionales y locales. Son 21 miembros. Entonces, es difícil pasar ese filtro porque involucra ponerse de acuerdo con todas esas entidades. Okay, y el plan está alineado también al objetivo de la entrada a la OECD y a la política general del gobierno y obviamente con el acuerdo nacional, ¿no? Okay, y la idea, el plan... Esta actualización se construye sobre el plan vigente. ¿Pero qué pasó? En el plan vigente tenemos un tema de que nos concentramos mucho en los indicadores. Como tal, pusimos metas muy visibles. Y esas metas muy visibles tienen que ver con lo que hacemos nosotros en los ministerios. ¿Y qué hacemos nosotros en los ministerios? Decretos, resoluciones, reglamentos, etc. Entonces es muy normativo en su primera etapa. Pero la productividad y la competitividad están en la implementación de sus documentos normativos, no en el papel en sí. Entonces, en este nuevo plan estamos cambiando la proporción de medidas. Entonces, solo hay 20 y tantos % de medidas normativas y hay casi 80% de medidas de implementación, que es donde están los resultados para generar productividad y competitividad, ¿no? Okay. Entonces, estas son las medidas del plan de competitividad que están involucradas o que se relacionan, mejor dicho, directamente con los temas de sostenibilidad ambiental y economía circular. De hecho, tenemos por el lado de infraestructura el plan BIM, los PMO y los contratos APP y el mismo plan de infraestructura que se llama ahora Plan de Infraestructura Sostenible para la Competitividad, incorporan elementos de sostenibilidad ambiental. Tenemos temas de energías renovables, electromovilidad, el chatarreo, la masificación del gas natural, etc. Y en financiamiento, justamente algunos colegas que me han precedido ya han mencionado un poco más de eso. Y una cuestión que ha hecho muy notorio lo que va a ser pronto la inauguración del puerto de Chancay, ¿no? La planificación urbana. Es muy importante cómo planificamos las ciudades. Porque, a ver, de repente los colegas extranjeros que están aquí por primera vez o ya han venido varias veces, pueden ver que nuestra ciudad no está muy bien planificada, ¿no? Y el tráfico es el elemento más visible de todo eso. Entonces es necesario trabajar. Pero no solo hay medidas que se vinculan directamente con la sostenibilidad y la economía circular, sino hay otras que se vinculan indirectamente. Como por ejemplo, hay muchas medidas que tienen que ver con licencias de funcionamiento, licencias de edificación. Y ustedes dirán, ¿pero cómo? Porque la idea de estas medidas es la digitalización de esos procesos. Entonces, implica el menor uso de papel.
Eso es un gran avance, ¿no? Entonces, que también es importante destacar. Ya, entonces, para culminar, estos son los mensajes que les había dicho al comienzo, ¿no? Necesitamos competitividad y productividad para generar desarrollo. Todo lo demás es solo parchar algún hueco, ¿no? y arreglos temporales. Lo segundo es que necesitamos articular mejor, porque todas las medidas que implican un cambio son de mediano o largo plazo. Entonces es necesario sostener esa medida, sostener esas reformas en el tiempo, porque si no, no se van a llevar a cabo, ¿no? Y cambia un nuevo régimen, una nueva gestión, y entonces es necesario sostener estas medidas. Y para ser sostenible, tienen que trabajar sobre la base de un acuerdo. La gente tiene que involucrarse en el proceso. Luego, como vimos hace un momento, la economía circular y la sostenibilidad están presentes, entonces son transversales y es necesario que lo vayamos incorporando. Pero esa teóricamente, metodológicamente es difícil, pero no es imposible. Y lo último es que el Plan Nacional de Competitividad es el marco que nos permite llevar a cabo o operativizar un poco de alguna forma estas ideas, ¿no? Entonces, les deseo que continúen y que tengan una linda jornada, y cualquier cosa podemos conversar seguramente en los breaks. Gracias.